a lo largo de los últimos 15 años, que lo ha descubierto en sus entrañas, y la doble moral de algunos mandatarios panistas, pues es Álvaro Delgado, de Proceso, escritor y periodista, autor del Yunque. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenos días. Luis Alberto, muy buenos días al auditorio, me da mucho gusto saludarlos desde la Ciudad de México, estoy a sus órdenes. Igualmente, Álvaro, como siempre, gracias, te agradecemos por contestarnos. Álvaro, ¿cómo ves, cómo valoras lo que está ocurriendo? Ya entrevisté hace unos momentos a Javier Corral, él dice, quisiera no fuera verdad, voy a esperarme a escuchar los audios, pero sí se va duro contra Ricardo Anaya, dice, la regeneración del PAN que propone Ricardo Anaya es una farsa, es una ruta de la corrupción, sale Padres a intercambiar recursos por órdenes de aprehensión, según la llamada que publica el periódico Reforma en portada, lo publica también el Imparcial hoy, es decir, bueno, todo esto, ¿cómo interpretarlo? ¿Por dónde empezar, Álvaro Delgado? Pues el PAN es hoy, en particular, el grupo que lo controla a nivel nacional, una cloaca. Y el representante de esta cloaca para la elección del próximo domingo es Ricardo Anaya. Uno de sus soportes, naturalmente, es el gobernador Guillermo Padres, el mismo que aspiraba a ser presidente nacional del PAN y que se frustró ese proyecto con la derrota en las elecciones pasadas. Pero, igual que en este caso, Luis Alberto, en el caso ya acreditado de corrupción del gobernador panista Guillermo Padres, hay otros casos que acreditan justamente esta degeneración del Partido Acción Nacional, no regeneración, como dice Ricardo Anaya, como por ejemplo en el caso de Puebla, cuyo gobernador y presidenciable Rafael Moreno Valle tiene también puesta a disposición de Anaya todo el gobierno estatal para ganar las elecciones del próximo domingo en ese estado y en otros donde tiene influencia. Entonces, este audio escándalo revelado hoy por Reforma y cuyos audios asegura son auténticos y los dará a conocer a la 1 de la tarde, pues eso es un episodio más de una larga cadena de comportamientos de corrupción, ilegales muchos de ellos, y que exhiben la podredumbre de este partido, en particular del grupo que hoy detenta el poder y que, no tengo duda, pues volverá a ganar el próximo domingo, porque cuentan justamente con todos los recursos, toda la estructura para imponerse. Y no solamente porque así lo diga la encuesta del diario Reforma de hoy, que vaticina una victoria de Ricardo Anaya con el 70%, con más del 70% de los votos panistas el próximo domingo, sino porque el andamiaje, la estructura y los recursos de todo tipo están puestos para que Ricardo Anaya sea electo presidente del PAN. ¿Qué va a pasar con Guillermo Padres, Álvaro? ¿Cómo ves tú? Yo recordaba a Sergio Estrada Cajigal, bueno, desde los gobernadores panistas, por ejemplo, a Rufo App en el 89, después fue Francisco Barrio de Chihuahua, pasando por Vicente Fox en Guanajuato, nos vamos por Canales Clarión, Antonio Echeverría de Nayarit, Patricio Patrón Laviada de Yucatán. Es decir, podemos hacer toda una historia de los gobernadores panistas, que por cierto una clase política no cuajada todavía, o que no se han formado, por ejemplo, o como en el PRI, de que han evolucionado unos para mal, unos para bien. Digo, no estamos haciendo esa apología, pero me refiero, voy a esto para dar un contexto. ¿Qué crees que pueda pasar con Padres? Porque Patricio Patrón también hizo, después de batallar tanto con Víctor Cervera Pacheco en el 2001, que quería aferrarse, ¿recuerdas tú esa historia que vivimos en el país? Yo estaba en la universidad, pero me tocó investigarla. ¿Cómo es que también terminó con escándalos de familia?
Sí, Antonio Chavarría, nomás para poner el contexto, fue un empresario metido a política que quiso manejar el Estado en Nayarit con la alternancia como empresa. Y la historia de Jalisco, más o menos, bueno, Emilio González, que le terminó diciendo Etilio González, es decir, digo, ¿qué eso? Pues, ¿hasta dónde volteé? Bueno, Guanajuato, Juan Manuel Oliva, también la tierra del Yunque. ¿Qué crees tú que pueda pasar, compadres, dentro de este contexto nacional? no va a pasar nada por una sencilla razón, porque hay un pacto de impunidad entre la cúpula de poder político en México, que incluye naturalmente a los partidos políticos y a sus principales figuras. No va a pasar nada porque ya pasó. Lo que tenía que pasar pasó, era perder el gobierno de Sonora, y por más que se pueda acreditar en Estados Unidos, en México ni de broma puede iniciarse una investigación seria y menos habría consecuencias, pero no va a pasar de ahí. Eso lo hemos visto en el caso de muchos gobernadores del PRI, y también lo hemos visto con muchos casos de gobernadores del PAN. Tú mencionas, por ejemplo, el caso de Patricio Patrón Laviada, de Yucatán, que perdió la gubernatura en 2007. Así es. Y luego, como lo perdió también el gobierno estatal, el PAN en el estado de Jalisco, y como lo ha perdido prácticamente en todos los gobiernos estatales, que no ha repetido. Y no ha repetido en buena medida porque no solamente por la ineptitud, la arrogancia, la prepotencia con que suelen conducirse gobernantes del PAN, Exacto. sino por la corrupción. Y no hay consecuencias, insisto, no porque no se puedan acreditar, no se hayan acreditado conductas de corrupción, sino por este pacto de impunidad como el que se escucha muy claramente, o por lo menos lo que podemos leer en la transcripción de las grabaciones que dice Reforma a tener, habla efectivamente de una protección del PAN, institucional naturalmente, al gobernador, en el entendido de que habrá órdenes de aprehensión, no solamente, no dice que no necesariamente para Guillermo Padres, sino para colaboradores. Y ese cambio de favores, ese cambio de dinero por protección desde la cúpula del PAN, pues es algo muy frecuente, cotidiano, yo diría que estructural ya en el PAN, pero también con los otros partidos. Entonces, insisto, no habrá consecuencias para Guillermo Padres porque hay un pacto de impunidad al más alto nivel, avalado naturalmente por el propio Enrique Peña Nieto, que lo que menos quiere, pues está más que visto, es combatir la corrupción. Es decir, no le convendría al gobierno federal, entonces dices, porque está ahorita aquí Ronald McLean, exalcalde de La Paz, Bolivia. Estamos Sí. haciendo un análisis y él es estudioso de la corrupción, alumno de Robert Klitger, de los que le entienden o hacen análisis comparativo de la corrupción a nivel internacional, estudian, han estudiado y vamos a decirlo, combatido la corrupción en 30 países Sí. y me dicen, por ejemplo, exacto, que la única forma es que el gobierno federal actúe o le ayude al de Sonora, pero tú ves, digo, me duele lo que estás diciendo, pero es muy cierto, pero la única forma de terminar de legitimar, porque una cosa es la legitimidad electoral, lo que dan los votos, pero la otra es la legitimidad del gobierno, que el gobierno entrante pues, tiene que deslindar cuentas, entonces a ver hasta dónde quieren o si los dejan, Álvaro. No, yo insisto, no va a pasar nada, menos con Beltrones como presidente del PRI, por favor. Si hay componendas, connivencia, complicidades entre Guillermo Padres y Beltrones, más allá de que en esta ocasión haya habido los jaloneos habituales por la disputa por el gobierno estatal que ganó Beltrones, pero no veo absolutamente ninguna señal que vaya en el sentido de proceder contra la impunidad. Si acaso el asunto llegará a perros flacos, a pues sí, ratas menores, chivos expiatorios les dicen, pero al más alto nivel no lo habrá, insisto, porque existe al más alto nivel un pacto de impunidad que pues, protege, encubre, solapa, instiga
a cometer actos de corrupción, y en todos los partidos, y en particular los tres principales partidos, porque tampoco es correcto generalizar, pero este pacto de impunidad hace posible que, por ejemplo, pues siga el asesinato de periodistas. Ese pacto de impunidad es el que auspicia el enriquecimiento y el saqueo de servidores públicos en Pemex o en la Comisión Federal de Electricidad y en todos los ámbitos del poder público en México. O sea, no hay consecuencias y no es un asunto no es una valoración subjetiva, está fundamentado no solamente en los estudios internacionales y nacionales que sobre la corrupción se han hecho y se hacen, sino en el comportamiento cotidiano de los servidores públicos, de todos los niveles y en los tres poderes del Estado. Entonces, pensar que puede haber consecuencias por un audioescándalo que va a ser transitorio y que se le va a dar vuelta a la página el próximo domingo con la victoria de Ricardo Anaya, me parece irresponsable darlo por bueno, y yo al contrario digo, no va a pasar absolutamente nada. Anaya va a ganar y va a mantener su connivencia, sus complicidades no solamente con su amigo Manlio Fabio Beltrones, sino con su amigo Enrique Peña Nieto. Muy bien, te agradezco mucho, Álvaro Delgado de Proceso, como siempre, un honor hablar contigo y enriquecer el debate por acá. Muchas gracias a ti, Luis Alberto, y buenas tardes al auditorio. Igualmente, Álvaro Delgado, exacto. Álvaro Delgado, escritor y periodista de Proceso, autor del Yunque y muchos libros más, y si alguien conoce el PAN, es él, The Business Room. Luis Alberto, tengo información muy interesante para quienes deseen